Bien, pues hoy martes 25 de febrero, en mitad de cierto pánico que hay en las redes sociales respecto al tema del coronavirus, llega un comunicado del Colegio Oficial de Médicos de Madrid para anunciarnos que nace el Observatorio Digital de este colegio para combatir las noticias falsas de salud. Tenemos al otro lado del teléfono al doctor Jaime Barrio, especialista en medicina familiar y comunitaria y también miembro del comité científico de este colegio. La pregunta es evidente, mata más el miedo que los virus, ¿no? En un principio. Hola, buenos días. Sí, desde luego, la idea del Colegio de Médicos con esta campaña precisamente es esa, proporcionar información de calidad y con rigor científico y luchar contra todas las noticias falsas que pueden propagar alarmas y alertas sanitarias, así como influir en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes cuando siguen recomendaciones que no son las adecuadas. El Colegio de Médicos no trabaja solo en esto. ¿Quiénes son los organismos que le acompañan en este observatorio? Pues en este observatorio la verdad que hemos tenido bastante apoyo por parte de otras organizaciones. Tenemos el apoyo de Maldita Ciencia, por ejemplo. Luego tenemos también el apoyo de la Asociación contra las Pseudoterapias y también la SEOM nos ha apoyado en este comunicado. Y luego, por supuesto, a nivel no ya sanitario, sino de los medios de comunicación, la agencia EFE, con su herramienta Verifica, que es una herramienta que también tienen para detectar noticias falsas en las redes, pues también nos apoyó en la campaña. ¿Cuál cree usted como médico que son las cosas más graves a nivel de noticias falsas, referentes a la salud, lógicamente, que se están produciendo actualmente? Pues hay varias. Pueden estar, por un lado, las que están relacionadas con precisamente el caso del coronavirus, que se transmite información que genera una alerta social y pánico en la sociedad, cuando son noticias que, bien explicadas, no deberían transmitir esa información de riesgo, y también cuando hay informaciones que interfieren sobre los tratamientos de los pacientes, porque muchas veces hay pacientes que siguen recomendaciones de influencers, de páginas que son de dudosa calidad científica o de organismos no oficiales, y pueden adherirse a tratamientos que no son beneficiosos para su salud, porque incluso pues en muchas ocasiones son perjudiciales, y también a los médicos nos pueden llevar a tener dudas con los diagnósticos porque aparecen determinados síntomas que no se deben a enfermedades, sino que son realmente efectos secundarios derivados de los medicamentos que están tomando estos pacientes a raíz de las recomendaciones que han visto en las redes. Y luego también que le diga, otra de las cosas que también influye mucho es a nivel de salud pública. Por ejemplo, bulos sobre vacunas también pueden influir sobre la salud colectiva. Si la gente deja de vacunarse porque lee en determinados foros que las vacunas pueden ser perjudiciales, generar patologías como el autismo o otra serie de efectos adversos o complicaciones que no son verdad, pues eso puede influir en que la población se vacune menos y la cobertura vacunal disminuye, con ello menos protegida toda la sociedad. Está claro, doctor, que las consultas en Internet desde hace unos años se han convertido en el segundo médico de cabecera y esto es un peligro dadas las cosas que uno puede leer por ahí. Pero volviendo un poco al tema del coronavirus, también desde un punto de vista del propio ciudadano, aparte de las fake news y de las burradas que se pueden leer por ahí, hay otro problema añadido que ha ocurrido ahora mismo con el coronavirus y a veces es tal vez la falta de seguridad, ya no por el colectivo médico, sino por el colectivo político, de dar claridad en cuanto a un tema como, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Esa es otra parte, ¿no? Ahí me estoy metiendo un poco en un jardín, pero esa es otra parte, ¿no? Porque el ciudadano, por un lado, puede tener muchos ítems de información, pero, por ejemplo, cuando uno ve las noticias del coronavirus y ve lo que hacen las organizaciones políticas de los distintos países o incluso de la Unión Europea y demás, se queda un poco con alguna que otra duda, ¿no? De por dónde tirar. Sí, aquí en estas situaciones hay que intentar seguir a la Organización Mundial de la Salud, que es un poco el referente en el que se deben apoyar las decisiones de todos los países. Pues es verdad que a veces pueden surgir informaciones un poco contradictorias entre los distintos departamentos de gobierno. Entonces, lo ideal, nosotros dentro de la campaña también le facilitamos al ciudadano y a los profesionales sanitarios distintos enlaces de interés
para poder consultar la información. Y siempre pues nos remitimos en primer lugar a la OMS, por supuesto, porque es el organismo a nivel mundial que controla un poco todo el tema de la salud. Luego el CDC, que es el Centro de Enfermedades de Control que tienen Estados Unidos y su rama europea. Y ya por último pues a los ministerios de sanidad de los países, en nuestro caso de España, y por último de la consejería y el ayuntamiento. Entonces siempre en eso es bueno seguir las recomendaciones que dan las instituciones a más altos niveles, porque son en teoría las que están con más información sobre esta situación. Lógicamente, como hablábamos de este asunto del coronavirus, a veces la falta de contundencia y de seguridad de los comunicados es la que incluso puede contagiar o acelerar esas fake news, ¿no? Esas dudas, ¿no?, que pueden generar. Sí. Una cosa muy importante, ¿cómo va a funcionar ese observatorio? Es decir, ¿cuál es la mecánica de funcionamiento? Pues nosotros lo que hemos hecho es habilitar una pestaña en la página web del ICOMEM. Entonces, dentro de esta pestaña que se llama Comunicación, es acceder a Observatorio Digital, y una vez que accede hay un buzón de denuncias. Entonces, poniendo el nombre de la persona que hace esa notificación y el correo, así como el teléfono, se puede transmitir al Colegio de Médicos la información que la persona ha detectado como falsa o cree que es falsa, para que dentro del Consejo Científico del Colegio y con las entidades que antes hemos comentado que colaboran con nosotros, como son la Agencia EFE, Maldita Ciencia, o la Asociación que Protege al Enfermo en las Terapias Científicas, intentaremos verificar esa información, y en caso de que confirmemos que es falsa, pues sí pondremos todas las medidas posibles para que se elimine esa información de la red. Muy bien, pues Jaime Barrio, uno de los responsables de este observatorio, que tienen ustedes un lema, ¿no? Contágiame de verdad, no de falsas noticias. Eso es, ese es el lema. Nos parecía que es muy gráfico, porque ahora en estos tiempos que hay pues eso, justo hemos aprovechado toda la situación que tenemos externa, porque es verdad que la gente está necesitada de información, y muchas veces no nos podemos negar a la realidad de que la gente consulte información en Internet y googlea las cosas. Entonces, antes que acceder al primer enlace que vea en Google, pues nosotros intentamos con esta campaña que el ciudadano y también el propio profesional sanitario haga un uso responsable de las redes sociales e Internet, y siempre la información sanitaria que bien consulte o bien proporcione, pues que sea una información de calidad y con rigor científico. Entonces, por eso queremos que la gente se contagie con esta verdad y no con falsas noticias. Tengo que aprovechar que está usted al otro lado del teléfono para preguntarle sobre cuáles serían los mejores consejos, ahora que la gente está un poco en shock con este asunto del coronavirus y que está tan cerca en Italia. ¿Cuáles serían los consejos básicos que usted le da a las personas, a los españoles, para vivir con normalidad este asunto? Pues en primer lugar, estar con calma, porque según han transmitido nuestras autoridades sanitarias, la situación ahora mismo no es para alarmarse, con lo cual siempre tenemos que tener tranquilidad y confiar en nuestra administración y las recomendaciones que nos van actualizando, porque el Ministerio además está en eso siendo bastante transparente y está compareciendo casi a diario contando cómo está la situación en tiempo real. Luego, en siguiente lugar, si uno tiene una duda sobre una información, antes de retuitearla o empezar a difundirla, que intente siempre verificar y contrastar que esa información es real antes de que cunda el pánico sin haberlo comprobado. Pues nosotros también recomendamos que toda la información que la gente consulte intente siempre ver si es de un profesional colegiado y reconocido, y que sea de una institución oficial. Con esto del coronavirus, doctor, se nos había un poco olvidado a nivel general en la sociedad el asunto tan primordial e importante de lavarse las manos, ¿verdad? Ha vuelto al primer orden el asunto de lavarse las manos, ¿no? Que ya era como era una costumbre en algunas personas, pero en otras como que se había relajado este asunto. Y en el fondo para cualquier cosa es primordial, ¿no? Tener las manos limpias. Sí, nosotros todos los profesionales sanitarios es una cosa que tenemos grabada a fuego, y es una de las medidas que disminuyen más las infecciones. Entonces, a nivel tanto de los centros de salud donde yo trabajo
como en los hospitales siempre se incide en la importancia de la higiene de manos. Entonces, para los profesionales sanitarios no ha supuesto ningún cambio. Las recomendaciones que ya damos sea para prevenir este virus u otros que pueden dar, aparte de problemas respiratorios, problemas digestivos, diarreas. Entonces, está bien que la población se vuelva a concienciar, pero siempre hay que intentar hacer hincapié en la importancia que tiene el lavado de manos para prevenir muchas enfermedades, y que tendría que ser una medida que pues la gente hiciera de forma automática sin incluso pensar que la está haciendo, igual que a veces, tanto como respiramos, pues cada vez que estás manipulando alimentos o vas a contactar también con otra persona, siempre es bueno lavarse las manos, porque el riesgo de contagio a través del contacto pues está ahí, y es muy importante lavarse las manos. Pero igual también cuando una persona tose pues se tiene que intentar cubrir, porque este virus también parece que se transmite por vía aérea, con lo cual todas estas medidas que evitan la transmisión por vía aérea y por contacto pues son siempre necesarias para prevenir este virus y otros. Pues el doctor Jaime Barrio, especialista en medicina familiar y comunitaria y miembro del Consejo Científico del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, nace este observatorio digital para combatir las noticias falsas, y ha sido un placer hablar con usted. Igualmente, muchas gracias.